Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Isaías capítulo 5, 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza; justicia, he aquí clamor. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mí oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no mirad la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresure su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra. He aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estallarán afiladas, y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellinos.
Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa y se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Él envió la palabra para que nosotros lo comprendamos y lo conozcamos. En cuanto a Dios, Él ya ha hecho todo. Él no se guardó nada. De modo que solo depende de nosotros si abrimos nuestro corazón a su palabra, si nos arrodillamos, si nos arrepentimos, porque Él quiere salvarnos. Oremos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús, perdona nuestra terquedad, perdona nuestra dureza, perdona nuestro engrosamiento de corazón. Perdónanos porque nosotros hemos convertido la bendición tuya en maldición para apartarnos de ti, Señor, para declararnos autosuficientes, Señor, para decir que lo tenemos todo y no nos damos cuenta que somos ciegos, miserables, ignorantes, Señor, y que estamos en prisiones de oscuridad. Pero tú viniste para librarnos, para salvarnos, Señor, para derramar de tu gracia. Padre, todos los días podemos que tu gracia se extiende, que tu paciencia no se agota. Pero también vemos en tu palabra que hay un momento donde tú dices: ya. Padre Celestial, obra con poder. Dale un año más a tu viña, Señor, para que dé el fruto tuyo. Obra con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Es demasiado hermoso como está escrita la Biblia, parece un poema, ¿no? Cuando leo esta porción me acuerdo, en la iglesia había un grupo de hombres que tomó mucha fuerza, se llamaba Nuevo Vino para Hombres. Entonces, no, eso era, y la alabanza de los hombres cogió una fuerza, nos reuníamos los viernes, creo que era el primero o el tercer viernes de cada mes, el primer viernes, Manuel estuvo conmigo y también Guillermo. Y eso eran los hombres. Mira, al principio éramos un grupo pequeñito, creo que éramos 15 hombres en un sótano, después ya creció, nos iban arriba a otro salón más grande, y ya después ocupamos, hagan de cuenta, este salón lleno de hombres, imagínense, un viernes, alabando y exaltando al Señor. Entonces las mujeres se pusieron celosas y dijeron: ay, nosotras también queremos hacer nuestro grupo. Y entonces empezaron a armar un grupo musical, y ellas no tenían nombres, ¿no? Y yo era como el copia ahí de la iglesia, entonces, ay, ¿qué nombre le ponemos al grupo de mujeres? Y entonces, como el primero se llamaba Nuevo Vino para Hombres, entonces yo dije: pues que se llame La Viña. Y entonces, porque ellas son las que nos sacan el jugo. No, mentiras. Entonces, yo dije: que se llame La Viña.
Y entonces yo busqué un versículo ahí por el buscador y encontré el primer versículo de este capítulo, pero yo no leí el resto. Y entonces el principio es demasiado hermoso para un grupo musical. Ahora cantaré por mi amado el cantar de su amado, de mi amado a su viña. Pero después le dice, ¿sabe qué? Mi viña no dio uvas, sino que se volvió inútil y yo la juzgaré. Imagínense el versículo lema del grupo, ¿no? Ellas no sabían el resto y yo tampoco me tomé el trabajo de leer más. Mire lo que Dios, cuando está hablando de la viña, nosotros tenemos que entender, ya sabemos esto, pero lo repasamos siempre. Cuando la Biblia está hablando para un momento específico histórico, pero después va a hablar para el pueblo de Israel en los tiempos, después va a hablar para el tiempo de la venida de Jesús, después va a venir para el desarrollo de la iglesia y ahora está hablando para nosotros hoy en día, para la iglesia, pero también está hablando personalmente para nuestra vida. Entonces yo podía leer aquí, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a Diego. Tenía mi amado con Diego, lo había puesto en un lugar adecuado, lo había cercado, le había sacado todos los bichos, todos los problemas, le había dado todos los dones, le había edificado en medio una torre para vigilarlo, para cuidarlo, y también le había hecho un lagar para recoger lo que esperaba de él, y esperaba que diese fruto, y no sirvió para nada. Para mi vida, también está hablando de la iglesia. Mire lo que hizo el padre con la viña. Dice que la puso en una ladera ¿qué? Fértil. Y dice además que la cercó. O sea, puso un cuidado para que las zorras, para que los ladrones no vinieran a robarse las uvas, para que estuviera protegida. Y fuera de eso, lo despedregó. No sé si ustedes alguna vez han hecho cultivo en el campo. Yo estaba haciendo jardinería y mira, ahí tengo las ampollas, ¿no? Porque uno va sacando y las manos se le vuelven nada y uno se hiere y está quitando las raíces esas profundas y tiene que... Y las piedras, ¿no han visto, por ejemplo, cuando hay un terreno muy pedregoso, con las piedras mismas hacen el cerco de piedras, ¿no? Van acumulando ahí las piedras, pero es un trabajo arduo. Sin embargo, después de hacer el trabajo es demasiado hermoso ver un campo de cultivo listo. Y cuando uno empieza a sembrar, pues uno selecciona un buen material, dice, y plantado de vides, ¿qué? Escogidas. Yo no veo en la iglesia sino vides escogidas, o sea, gente con tantos dones, con tantos talentos, con tanto que Dios nos ha entregado. O sea, no colocó cualquier cosa, sino que colocó ¿qué? Vides escogidas. Dice, había edificado en medio de ella una torre, ¿para qué? En una torre lo que se hacía en medio era vigilar, para que no hubieran problemas alrededor. En la torre también se guardaban los instrumentos de labranza para abonar, para mover la tierra, para que se airearan las raíces, para fertilizar. Eso se hace en la torre. Y hecho también en ella un lagar. Un lagar es donde se pisan las uvas para sacar el jugo. Usted cuando está probando el vino francés dice, oh, qué rico vino francés. Pues está comiendo champiñón de pie de Gaulois, de Misier. ¿Sí? Sépalo, ¿no? Ahí están todos los champiñones y esos champiñones de los pies de los franceses, pues son los que le dan el buque. Oh, qué buen buque. Oh, qué buen buque. Sí, de cueca de francés. Dice, y esperaba que diese ¿qué? Uvas, y dio uvas silvestres. Y después dice en el versículo 4 un reclamo demasiado hondo, porque dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Usted entiende que en cuanto a Dios, Él hizo todo lo que debía hacer por nosotros. Pero no piense en Israel, no piense en los fariseos, en los saduceos, en los escribas y en los sacerdotes de la época de Jesús. No piense en la iglesia del medioevo, no piense en la iglesia de la religión, ni siquiera piense en palabra viva. Piense en usted. Aquí está diciendo el Señor en el versículo 4, ¿qué más podía hacer por Jeffer que yo no haya hecho por él? ¿Qué más podía hacer yo por Aide?
que no pudiera hacer por ella? Usted entiende que en cuanto a Dios ya hizo todo. ¿Qué más podía hacer por Julio? ¿Qué más podía hacer por Joana? ¿Qué más podía hacer por Giovanni? ¿Tú lo crees? ¿Crees que Dios hizo todo lo que tenía que hacer por ti para que dieses fruto? Y no cualquier fruto, buen fruto. Porque nos puso en tierra deseable, en una ladera fértil. Y colocó un cerco para que el enemigo no pudiera entrar a molestarnos. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Abrimos la puerta de atrás del cerco y le decimos al enemigo, venga, venga y éntrese, cuélese. ¿No ve que él no entra por la puerta? Y el enemigo vino ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. ¿Usted se imagina esa maldad? Que habiendo hecho el Señor todo por su viña, nosotros mismos estemos saboteándonos a nosotros mismos. La misma iglesia se sabotea a sí misma. Yo estaba pensando cuando estaba sacando esas malas hierbas del jardín, es cizaña, ¿no? Es una cizaña. Y yo pensaba, tiene que ser muy malo un enemigo para ver un campo de cultivo bonito y venir por la noche y sembrar cizaña para dañar el cultivo. Y usted tiene que entender, cuando usted está murmurando contra los hermanos, usted está sembrando cizaña en el campo de cultivo de Dios. Así lo dice la Biblia. Porque nosotros somos ese campo de cultivo. ¿Se acuerda que lo dicen en 1 Corintios? Entonces nosotros tenemos que estar pendientes que estamos haciendo. Además sacó las piedras, quiere decir que nos sacó esas bobadas, empezó a limpiarnos. Está también en ese proceso, ¿no? Quitándonos todas las tonterías, las heridas. Entienda que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a quitar el yugo a los oprimidos, a darles libertad. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso? Porque Él está esperando que su viña dé ¿qué? Buen fruto. Colocó la torre para vigilar. Ha hecho todo, dice. Y colocó un lagar para recoger el fruto. Dice, ¿qué más se podía hacer por Jacqueline que yo no haya hecho por él? ¿Qué más yo podía hacer por Edward que yo no hubiera hecho por él? ¿Qué más podía hacer por Marta que yo no hubiera hecho por él? ¿Qué más podía hacer por Manuel? En cuanto a él ha hecho todo. Mire, este pasaje vuelve a repetirlo el Señor en el Nuevo Testamento. ¿Vio las palabras que decía? Mire conmigo Mateo capítulo 21. Versículo 33. ¿Qué más podía hacer yo por ustedes? ¿Qué más podía hacer yo por ustedes que no hubiera hecho? Él quita toda excusa de nuestra boca. Ese es el problema. Pero ¿para qué quita las excusas? Bueno, ya lo voy a decir. Dice, oíd otra parábola. Están los fariseos y los sacerdotes y los escribas tercamente, luchando contra Jesús, desconociendo la autoridad de Jesús. Y entonces Jesús les da una parábola anterior, que es la parábola de los dos hijos, el que no hizo caso y el que hizo caso. Y después hace esta parábola, dice, oíd otra parábola. Algún teólogo dijo que en el Antiguo Testamento no había parábolas. Pues no ha leído el Antiguo Testamento. Porque Jesús está hablando de una parábola nueva. No, está hablando de la misma parábola. Mire lo que dice. Hubo un hombre, padre de familia, el cual ¿qué? Plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Usted entiende que cuando Jesús está diciendo eso, inmediatamente los fariseos, los sacerdotes, los escribas piensan en Isaías capítulo 5, inmediatamente. Eso es como si yo digo, dulce Jesús mío. Si yo digo, oh gloria inmarcesible. Mire, no tiene ni que pensar que sí. Claro, yo digo gloria inmarcesible y usted ni siquiera sabe qué es inmarcesible, pero lo repite. Así le pasó a los judíos. Ellos memorizaron la palabra, letra por letra, pero no dejaron que la palabra obrara en sus corazones. Yo me asusto cuando hay alguna gente de la iglesia que dice, no, yo no volví a los cursos porque yo ya sé eso.
quedó. El viernes invitamos a un pastor que no es de la iglesia a que nos enseñara, al pastor Ludo, al pastor John y a mí. Mire, aprendimos demasiado. Ay, ante la palabra. Dice, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Cuál es la diferencia con la parábola de Isaías con esta parábola que está ahora dando, que está remasterizándola Jesús? Mire, en la parábola de Isaías Jesús está hablando a la viña, porque le está hablando a todo el pueblo de Israel. Pero aquí ya está diciendo que hay unos que administradores. Y que esos administradores, Él les entregó la viña. El tipo de cultivo como se hace en la tierra de Israel, y aún aquí también hoy en día se hace eso, es que el dueño de una finca de mangos, por ejemplo, le entrega a una persona la finca y le dice, hágame el favor, cuídeme la finca, riégueme los mangos, fertilícelos, yo le doy algunos elementos para que haga ese trabajo, pero cuando venga la cosecha, me hace el favor, me da la parte de la cosecha que me corresponde. Puede ser mitad y mitad o 60-40, bueno, como ellos hayan acordado. Y el dueño de la finca hace, el labrador que le ha alquilado la finca hace toda la labor y en el momento de la cosecha, obviamente, le entrega al dueño lo que le corresponde. Porque sabe que el dueño entregó los materiales, sembró la finca es de él y que él está ahí solamente en arriendo. Dice aquí, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Se da cuenta la maldad de estos sinvergüenzas? Porque ni siquiera esos siervos son el dueño, solamente son un mandadero. Pero estos malvados, en lugar de reconocer la soberanía del dueño, matan a los funcionarios. Y esos judíos, ¿cómo son de mal? No está hablando de los judíos, está hablando de usted y de mí. Lo que hacemos ante la palabra de Dios y la manera como la despreciamos. Y como no solamente, ojo, aquí no está hablando de incrédulos. Esta parábola no es para incrédulos. Esta parábola es para el pueblo de Dios, para los creyentes, para la iglesia. Y dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Sabe qué está pasando con los administradores de la iglesia? Que están tomando la iglesia para su usufructo personal. Y entonces a la gente le están engañando porque saben que si la gente entiende el sentido de la palabra, se van a dar cuenta que eso no es la iglesia. Y que la iglesia no está dando los frutos que tiene que dar. ¿Para qué? ¿Para qué envió a los administradores? ¿Cuál es el fruto? El fruto es la vida eterna que tiene la gente por medio del conocimiento de que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que estuvo 3 días sepultado, que resucitó conforme a las Escrituras y que ahora derrama de su vida para que nosotros demos los frutos que Él espera. No es para hacer un club para pasarla bien. Detrás de cada actividad de la iglesia, yo sé que los malvados critican, porque ellos no hacen con un dedo, pero sí critican. Pero mire, detrás de esas parejas, ¿qué es lo que hay? Que vengan las parejas a conocer de Jesús. ¿Qué hay detrás de esa actividad de la gente mayor? Pues que vengan, que las abuelitas vengan, que las tías vengan, que la vecina venga a escuchar del Señor. ¿Qué hay detrás de lo de los jóvenes? Que escuchen los jóvenes hacer. Hay más de un joven aquí que se afirmó en la vida de fe gracias a esos grupos de jóvenes. ¿Entiende cuál es el propósito? No es pasarla bien y fuera de eso pare de sufrir. Ese no es el mensaje. Dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y mire,
Ellos mismos contestaron, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Ustedes saben quiénes son esos labradores nuevos? Nosotros, los gentiles, los gentiles. Y hay muchos tontos que están volviéndose al judaísmo porque no han entendido las escrituras. Los gentiles son los nuevos. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros entonces? ¿Qué es la iglesia? Administradores de la gracia de Dios. En el pasado habló a todo el pueblo como la viña, ahora está hablando a los administradores. ¿Por qué? Porque ahora cada creyente es que sacerdote del Dios Altísimo. Entiéndalo, usted ya no es un convidado de piedra, usted no pertenece a la masa gris y espesa, usted es un sacerdote del Dios Altísimo para que dé fruto a su tiempo. ¿Y sabe qué dice el Señor de usted? Cata, ¿no hizo el Señor contigo todo lo que tenía que hacer para que dé fruto? Y a cada uno, yo quisiera nombrar los nombres de todos. Yo tengo que decirlo. El Señor dice, Diego, ¿no hice yo todo lo que tenía que hacer contigo para que diera fruto? Y cuando yo vengo delante de la presencia del Señor, digo, Señor, no estoy haciendo todo lo que debía. No lo estoy haciendo. Y me encanta que sea así. ¿Sabe por qué? Para que... gracias. Oh, aleluya. Miren la obra que ahí, como Nabucodonosor, ¿no? Mire todo esto que yo he hecho. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? Se lo está hablando a los fariseos, a los sacerdotes y a los escribas. No lo está hablando ahora a la iglesia. Oiga, usted no ha entendido que el centro de todo es Jesús. Aunque se quebrante llorando. Pero si realmente usted no lo entiende en su corazón, si realmente usted no le ha dicho, Señor, de verdad, el centro de mi vida, la razón de mi existencia, tú me has dado todas las cosas para que yo las use, ¿para qué? Para sacar los frutos. Tú me has bendecido, tú me has dado tanto, hasta las heridas que forjaron contra mí, tú las has convertido en instrumentos de labranza para que yo dé el fruto que tú esperas que yo dé. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será ¿qué? Quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esta mañana lo mencioné, ¿no? Estaba Ludo, que viene de Venezuela, estaba Tatiana, que viene de Rusia. Ludo está fungiendo como pastor de la iglesia. Tatiana está siendo un elemento imprescindible para la escuela dominical, para jóvenes, están trabajando muchísimo, organizando todo. Estaba Yosana, que es la coordinadora de Ujieres, allá está en la puerta. Mire dónde está Yosana, en la puerta, siendo coordinadora. Estaba Mari, su suegra, que también es venezolana, sirviendo como Ujier. Yo le conté que la semana pasada estaba secando el agua con Irma y con Estela. A mí me impacta, porque el Señor lo prometió, que cuando su pueblo no quisiera servir, que extranjeros servirán en tu casa. Pero sociedad, ¿pero por qué? Pero miren, usted tiene que entender que la iglesia tiene que estar haciendo la obra. Hemos creado, por ejemplo, una zona de pets. ¿Por qué? Ay, eso es indigno en la iglesia. No. Usted sabe que en un tiempo en las iglesias cristianas no hacían parqueaderos, porque poca gente tenía carro. Y ahora el lío que tienen las iglesias cristianas que no hicieron parqueaderos, ¿no? Y a la gente, ¿cómo llega? Las iglesias católicas no hacían baños, ¿cómo hacen? Ahora no ve que la gente tiene un perrito y no lo puede dejar en la casa porque el perrito se muere y le da estrés. Y entonces nosotros, por amor a las almas, hemos hecho una zona. Yo me pongo muy feliz. Porque hubo una persona que era pareja y ella no quería que viniera su pareja. Entonces él decía, no, yo no voy porque allá no, el perro se queda solo. Y yo dije, no hay problema, súbalo arriba. Y lo sugieres, pastor, el perro es indigno. Y ojalá fuéramos como perros nosotros. Ojalá fuéramos fieles nosotros. Ojalá, creo que a veces los animales son más dignos ante el Señor que nosotros. Ojalá miráramos nuestra cancha espiritual, nuestras pulgas espirituales y nuestras garrapatas espirituales. ¿Y sabe qué hace el Señor?
así nos recibe. Lo que pasa es que había un problema porque los bebés estaban arriba. Entonces, bueno, no, espera un momentico, ¿qué hacemos? Entonces allí en esta esquina o allí, no sé dónde. ¿No ha visto que los noticieros ya están haciendo sección para pets? ¿Sí? Yo lo vi el domingo, el sábado de mi mamá. Y dije, nosotros les ganamos. ¿Entiende por qué? ¿Entiende por qué? Nosotros haremos todo lo posible con los dones que Dios nos ha dado para poder acercar a todos. El Señor dijo, vayan al cruce del camino, cojan a los ciegos, a los que no son y fuércenlos. ¿Saben qué estamos haciendo con eso? Forzándolos a entrar, porque el tiempo está. Ay, es que a mí no me gusta. Ay, hermano, tranquilo, hágase acá. Aquí están los lindos sin perros, allá están los que quieren. Y los niños, no es que el niño llora, no se preocupe, arriba están los niños. Es más, los niños deberían estar acá abajo y usted que se molesta, debe. Pero es que no deja escuchar el niño. Pero la novela no se la interrumpen los niños ni los perros, ¿no? Ahí se está concentrado. Bueno, tenía que echar el palazo, perdón. ¿Usted entiende que es por amor? ¿Usted entiende que es por amor? Ay, tan dura esa palabra. Mire, yo no preparo la palabra como me da la gana. Yo no digo, bueno, voy a echarle vainazos a Jeffer, entonces muestre, a ver, ustedes han visto que no hacemos así, sino que seguimos los libros tal como están escritos. Y entonces si todas las veces usted recibe palo, hermano, no juzgue a la palabra y no juzgue al burro que habla. Júzguese usted, que es el que está mal. Y arrepiéntase, hermano. Porque eso es lo que el Señor no dijo, que no fuéramos a fallar. El Señor perdona nuestras fallas. ¿Sabe qué es lo que no perdona el Señor? La falta de arrepentimiento. Mire, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y al escucharlo se arrepintieron con lágrimas y dijeron, Señor, perdónanos, hemos hecho mal, no nos deseches, queremos ser parte de tu viña. ¿Amén? No. ¿Sabe qué hicieron? Empezaron a hacer un complot para matar a Jesús. Pero ¿sabe cómo lo hicieron? A escondidas. No tenían ni siquiera los pantalones para hacerlo de frente. Subrepticiamente, ladinamente, mojigatamente detrás, porque la gente sabía que Jesús estaba hablando de parte de Dios. ¿Usted entiende esa maldad? Que no se arrepintieron. Ojo, lo mismo le sucedió en Isaías, volvamos a Isaías, al pueblo de Israel. Entiende que se repite la historia y cuidado, que no le pase a la iglesia, pero mejor que no le pase a su vida. Que usted no endurezca su corazón, que usted se arrepienta, que usted se vuelva mire, es tan paciente para con todos. Dios es tan caballero, es tan bueno, es tan misericordioso. Nueva es su misericordia, ¿qué? Cada mañana. Él no está diciendo, no, usted no puede fallar. No, no, no. Él sabe que fallamos. Lo que usted no puede es, ¿qué? No arrepentirse. Porque eso es hecho por la maldad de su corazón, por la dureza de su corazón. En Isaías capítulo 5 estamos. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. ¿Entiende que nos dio demasiados dones en la iglesia? Cada uno de nosotros. Dice, esperaba juicio, o sea, esperaba que actuaran bien. ¿Y sabe cómo actuaron? Con vileza. Esperaba justicia. He aquí, clamó. Hay de los que juntan casa a casa, añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Dios había bendecido tanto a la gente de Israel. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Empezaron a someter a los más pobres. Y empezaron a endeudarlos. Y empezaron a obligarlos a trabajar y a pagarles una miserableza. Y entonces cuando los endeudaban les decía, bueno, dos soluciones. O viene a ser mi esclavo o me entrega su heredad. Y entonces le quitaban ay, no, es que yo soy bueno para hacer negocios. ¿Para qué? ¿Para robar? ¿Para estafar? ¿Para mentir? ¿Para aprovecharse? Ellos pensaron que Dios los estaba bendiciendo para acumular de tal manera que ni siquiera esta vida les iba a alcanzar para gastarse todo el dinero que tenían.
Dice, mire el versículo 12. En sus banquetes, bueno, desde el 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se está hasta la noche, hasta que el vino los encienda. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. ¿A qué dedicaron toda la bendición de Dios? ¿A qué la dedicaron? A su confort. Pero a su confort ni siquiera Dios quiere que el hombre disfrute. Dios desea que el hombre esté bien. Dios anhela que nosotros estemos bien. Pero ellos no es que estuvieron bien, es que se desaforaron en lo que Dios les había dado. ¿Lo dedicaron para qué? Para embriagarse. ¿Lo dedicaron para qué? Para perder a sus hijos. Mire, esos profesores se desgañitan haciendo el trabajo. Si usted no ha mirado, yo publico las fotos y publico los videos para que usted vea cómo preparan primorosamente cada clase. Pero ellos no son los papás de esos niños. Ustedes son los papás. Y la Biblia dice que los padres enseñarán a los hijos a guardar el camino del Señor. Eso apenas es un test. Al menos después del culto, en el almuerzo, dígale, bueno, ¿y qué aprendiste hoy? ¿Cómo es? Y ven, esta semana vamos a estudiar ese pasaje en la casa y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios qué aprendiste. No, dice, en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vinos, y no miran ¿qué? La obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Pensaron que la bendición era ¿para qué? Para que ellos en sus solas. Usted sabe, ¿no? En la viña, el que está arrendando la viña, pues él tiene derecho a una parte del fruto, claro que sí. Pero él tiene que entregarle el fruto al dueño de la viña. ¿Para qué lo salvó? ¿Para qué lo rescató? ¿Para qué lo limpió? ¿Para qué lo preparó? Y le está diciendo a usted, oiga, ¿no hice yo todo lo que había que hacer con usted? ¿Para que diera el fruto? Dice después, hay de los que traen iniquidad, 18, con cuerdas de vanidad y pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresure su obra, veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Se da cuenta esa hipocresía? Con los labios lo honramos y el corazón está aquí, lejos. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y los prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y anuncian fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ellos están llamando a lo malo bueno. Yo les advertí esta mañana a los jóvenes del grupo de jóvenes, ay pastor, no nos hable de nosotros. Porque yo sé que algunos se aprovechan de la iglesia para hacer sus maldades. Ay, hermanita mía, venga y la saludo con beso santo. No, viejo, no. Ay, venga, présteme un dinero para estafarlo. Y están viendo la iglesia como si fuera un coto de casa para hacer negocios y hacer sus... Y entonces no les importa que la gente en la iglesia se pierda. Y ellos que deberían ser luz, han convertido la luz en qué? Mire, si una persona, usted lo ve, un hermano en la fe haciendo mal, ¿cuál es su deber? El atalaya que tiene que hacer, llámelo. Y en el amor del Señor, dígale, ¿sabe qué? Lo que estás haciendo está mal, hermano. Deja de sembrar cizaña, deja de hacer maldad, deja de aprovecharte, deja de buscar seducir a los hermanos o a las hermanas, deja de hacerlo mal. No lo hagas más. Ese es nuestro deber. Pero si nosotros decimos que estamos en luz y esa luz es tinieblas, dice la Biblia, qué tenebroso. ¿Cuántas más tinieblas eran las tinieblas? Ellos dicen, es que yo soy sabio. Por eso le digo, me asusta cuando alguien dice, no, yo ya sé todo, ya sé. Ay, mira. Mire conmigo Jeremías capítulo 9. Para que vea que la Biblia está tejida toda. Me encanta. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Esto fue lo que aprendimos con el pastor John y con el pastor Ludo. Nunca había leído este versículo. Claro que lo había leído, pero no me había fijado. Dice, así dijo Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Usted sabe que Dios le ha dado a cada uno diferentes inteligencias? Yo soy un bruto emocional, pero bruto, bruto. Yo hago las pruebas esas, a mí me encanta hacer pruebas psicológicas. Y hago esas pruebas psicológicas, entonces 8, 7, 9. Emocionalmente, 2, 3. ¿Y sabe por qué? Por esto. Yo soy miope. Entonces, como soy miope, no distingo la gente, no sé leer sus comportamientos, no me memorizo los nombres, no me sociabilizo, porque un miope llega a un lugar inseguro y como no reconoce a nadie, pues no saluda y sigue, baja la mirada y sigue derecho y desarrolla un temperamento introvertido. Esta es mi excusa, ¿no? Soy bruto emocionalmente. Hay gente que tiene una habilidad matemáticamente, hay gente que tiene una inteligencia en lo espacial, en el arte, en los colores. Son diferentes inteligencias. ¿Quién da la sabiduría? Dios. Mire, aunque usted no lo, aunque su merced diga, es que yo soy tan inteligente, no alabe a sus hijos por la inteligencia. La inteligencia la da Dios y en el momento que Él quiera también la quita. Lo vuelve bruto, los enceguece. A Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor dijo, mire lo que yo he construido, o sea, ¿qué hizo Dios? Lo puso a tragar pasto como una bestia. Quiere que lo vuelva a poner a trabajar pasto como una bestia, que los pelos vuelvan a crecerle como las plumas de un ave, que las garras se le conviertan. 7 años lo puso a comer pasto. Dice ahí en Isaías 23, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. En el colegio tenemos una profesora que nos daba, yo estoy en el colegio del magisterio, entonces como era un colegio del magisterio, o sea, un colegio de profesores, pues imagínense el nivel de los maestros, era muy alto porque los papás iban a hacerle reclamo a los maestros, entonces el nivel era altísimo. Y esta mujer era un genio en cálculo, era una cosa impresionante. Cuchilla como nadie. Y un día se resbaló, se cayó, chao, se le borró el cassette. Chao. Bueno, perdón, el disco duro. Estoy en el siglo pasado. Así de frágiles son. Mire, palacios, apartamentos VIP en Venezuela por $100,000. Bienvenido al socialismo del siglo XXI. Cualquier país, mire, su gloria, así. Aunque siga teniendo petróleo, oro, coltán, diamantes, mire. Y usted está diciendo, después dice, no se alabe el valiente en su valentía. No, es que yo he sido duro, es que yo, mejor dicho, con mi fuerza, ¿quién le dio la salud? ¿No cree? ¿Usted sabe que hay gente que da gracias por llorar? Porque hay gente que no puede llorar, no tiene lágrimas. Hay gente que no puede oler, hay gente que no puede saborear, hay gente que no puede ir al baño. Hay gente que no puede dormir. Nosotros ni siquiera, no, es que esta cama que me compré, cucarachón. Es que esto lo he hecho con mi fuerza. No se alabe el valiente en su valentía, ni el rico que. O sea, ¿usted no cree que Dios es el que le ha dado? ¿No lo cree? Entonces lo reto. Dígale a Dios, ¿sabe qué, Dios? Llévese lo suyo y déjeme lo que yo he hecho por mí. No sé, ahí sí le tiemblan las piernas como Bambi aprendiendo a caminar, ¿no? No, mire, nosotros sabemos, de verdad nosotros sabemos. ¿Saben qué es que nosotros nos podemos alabar? Dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar. Sí nos podemos alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocer. Y Él. ¿A quién tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tenemos que entender? No. Dice, en entender, ¿qué? En entenderme y en conocerme. Mire, las parejas. Pues Jeffer dice, es que yo no entiendo a mí. No se puede, hermano. No se puede. Y yo tampoco lo entiendo a él. Pero es que Dios no dijo entiende a tu pareja ni entiende a tu esposo. ¿Qué dijo el Señor?
Ustedes búsquenme a mí y entiéndanme a mí. Y miren, a medida que ellos van creciendo en el Señor, ¿qué? Cada vez se acercan más. Si nosotros entendemos a Dios, y miren lo que dice, hemos de qué? De entenderlo. Y Él se ha dado a entender. ¿Qué más tenemos que hacer de Dios? Conocerle. Primero entenderle, después conocerle. Porque conocerle ya es ¿qué? Comunión íntima. Yo no puedo entregarle mi vida a alguien a quien no lo he entendido. En esto a la vez, en entenderme y en conocerme. Mire el final de Isaías, de esa porción que leímos. Dios es bueno. Ay, es que siempre predican duro. No, es que usted no pone cuidado a toda la predica. Porque los profetas siempre hablan de esta manera. Dan palo, pero al final dan la esperanza siempre. Y mire tan hermoso esto que dice en el versículo 6. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. ¿Sabe qué? En la iglesia del Señor hay siempre un remanente de gente que desea hacer su voluntad y entregar los frutos que les pide. No sé si usted vio la película Un paseo en las nubes, con Keanu Reeves y ella tiene un nombre rarísimo, se llama como Aitana Sánchez Gijón. ¿Por qué se aprende esas bobadas? Para que usted no se duerma en la prédica, pues le hablo del profeta, se duerme, le hablo de las películas, pon atención. La película es demasiado hermosa. Una mujer tiene un drama porque la mandaron a estudiar los papás y allá se acostó con alguien que no sabe quién es y está embarazada. Y va camino, está pensando en suicidarse, mi vida fue destruida. Cuando sube al tren, está Keanu Reeves y él la mira y se enamora de él. Ay, voy a volver a llorar. En el primero lloré, pero es que me conmueve. Porque el tipo es tan decente. El tipo es tan caballero. El tipo es tan noble, tan honesto. Y entonces ahí en medio del cruce, ellos cruzan palabras y ella le dice, necesito que me haga un favor. Dígale a mis papás que usted es el papá del niño y que nos vamos a casar. Y entonces Keanu Reeves, como la ama, ella lo está utilizando. Pero él, como la ama, decide irse con ella a la finca. La finca se llama Un paseo por las nubes. Es una finca de vinos. Hay una vid. Y bueno, yo no le hago el spoiler de la película para que se la vea. Pero al final se quema todo el viñedo, se quema. Y este hombre sale corriendo y va a un lugar en donde estaba la primera cepa del hombre que cultivó la viña y la rescata y la saca y la mira y dice, está viva, está viva, está viva, en medio del desastre. Y lo que hace es que saca los esquejes de esa vid y vuelve y se pobla otra vez toda la vida. ¿Sabe qué? Dios se ha guardado un remanente. Y si usted está dispuesto a abrir sus oídos, no se preocupe, a mí no me interesa si usted escucha o no escucha. Porque como le dijo al profeta, vaya y anuncie, que ellos endurecen sus oídos, ese no es su problema. Que ellos endurezcan su corazón, ese no es su... Usted vaya y diga lo que yo tengo que decir. No se preocupe que yo siempre me voy a guardar, ¿qué? Un remanente, la simiente salva. Y por esa simiente Jesús derramó su sangre y ha sido un caballero con nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tú cumpliste con el pueblo de Israel. Es más, en castigo, Señor, pero el castigo era para que ellos se volvieran a ti. Tú dijiste, yo la llevaré al desierto para que ella vuelva los ojos a mí y aprenda a amarme. Y los llevaste cautivos durante 70 años a Babilonia, Señor. Y los regresaste otra vez a la tierra prometida. Y cuando volvieron, de nuevo se olvidaron de ti, Señor. Y cuando tu Hijo Jesucristo se presentó delante de él, lo mataron. Pero, Señor, tú resucitaste, has enviado a tu Espíritu Santo para tu iglesia. Señor, que tu iglesia no se pierda. Que tu iglesia no se convierta en labradores malvados, Señor. Que nosotros, por fin, no como estos malvados, nos arrepintamos, reconozcamos que hemos fallado delante de ti.
Padre, porque tú deseas darnos vida y vida en abundancia, Señor. Tú anhelas, Señor, derramar todo tu bien delante de nuestro rostro. Tú deseas compartir la viña, la heredad con nosotros, Señor. Padre, quita toda dureza del corazón, todo engaño del enemigo, todo velo que haya sido puesto sobre nuestros ojos, todo engrosamiento de nuestro corazón. Ayúdanos a cerrar esa puerta que le abrimos al enemigo, Señor, por detrás, para que entrara a robar, matar y destruir. ¿Por qué buscamos al sinvergüenza en lugar de buscar al caballero? ¿Por qué buscamos al malvado en lugar de recibir con las puertas abiertas al que dio todo por nosotros? ¿No hice yo todo por mi viña? ¿Qué faltó que yo hiciera? No ha faltado nada, mi Padre. Tú derramaste la sangre preciosa por nosotros, nos compraste, nos lavas con tu palabra, has enviado a tu Espíritu Santo, Señor, nos has guardado del mal, Señor, nos has puesto en medio de la iglesia, Señor. No hay momento más alto que este, Señor, que estar aquí alabándote juntos con los hermanos, Señor, bendiciéndonos a otros, recibiendo la palabra, teniendo el gozo de la salvación, participando de tu obra, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos la mesa del Padre por las algarrobas de los cerdos? Es nuestra condición, mi Padre, perdónanos, perdónanos. Tú eres un caballero, tú eres un caballero. Tú eres un caballero, Señor. Tú nos amaste y has sido paciente, aunque te hemos usado, aunque te hemos utilizado, aunque nos hemos beneficiado de ti. Tú lo único que deseas es compartir tu herencia con nosotros, Señor. Hacernos tu esposa de verdad. Ven a nuestro corazón, Señor Jesús. Obra, Señor.